Padre amado, Dios eterno, estamos en tu presencia en este momento en calidad de estudiantes de la Biblia. Señor, vamos a abrir el libro santo y para esto nadie es suficiente. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que espíritu de sabiduría y conocimiento y revelación caiga sobre nosotros. Bendícenos, especialmente a mí como maestro. Dame la expresión, que tus pensamientos estén en los míos. Dame la concentración y que aprovechemos bien el tiempo y que los hermanos puedan entender, captar la enseñanza y grabarla. Por favor, que tu buen espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, nosotros la vez pasada estuvimos, o las veces anteriores, estuvimos tratando acerca del reino de Israel, el reino del norte. Y la última vez que nos reunimos, hablamos acerca del imperio asirio o el imperio de Asiria, por la relación que este imperio tiene en la historia de Israel. Hoy vamos a tratar acerca de Babilonia, o sea, el imperio neobabilónico. Naturalmente, esto no es una clase de historia secular. Estamos estudiando la historia de estos imperios, porque estos imperios tuvieron una gran influencia, una relación muy profunda en la vida de Israel, en ambos reinos, tanto en el norte como en el sur. Así que el propósito de esta clase es que la historia del Antiguo Testamento nos ayude a tener un contexto histórico para poder interpretar la Escritura. Aunque quizás no nos dé el tiempo para detenernos en los mensajes de los profetas, pero si ustedes captan la enseñanza histórica, entonces va a ser muy fácil entender el mensaje de los profetas, porque ellos hacen alusión a los reyes, como yo les dije. Por ejemplo, Isaías dice, palabra del profeta Isaías, hijo de Amós, en el tiempo de Josías, de Ezequías, de Usías, etcétera, etcétera. Usías, Ezequías, y así sucesivamente. Cada uno, generalmente todos los profetas comienzan haciendo alusión del contexto donde ellos desarrollaron su ministerio. Si usted lee esos reyes a los cuales se alude en la introducción de cada libro profético, y usted conoce el contexto histórico, pues va a ser muy fácil o más fácil entender lo que dijeron los profetas. Y ese es el propósito de esta clase. Entremos a estudiar el imperio neobabilónico o imperio de los caldeos. Quiero que proyectemos el mapa acá del imperio neobabilónico. Miren acá, aquí habla de los imperios de Babilonia, de Persia y de Grecia. Aquí abajo dice imperio babilónico, ese es rojo, para que lo puedan ver. Sí, es más o menos lo mismo que del imperio de Asiria, porque los caldeos o los babilonios, ellos vencieron a los asirios y se apoderaron del imperio. Vamos a poner el mapa anterior, que es lo mismo que lo proyectamos. Lo que era antes el imperio asirio llegó a ser el imperio babilónico, con quizás alguna excepción, pero es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a usar los dos para que nos sirvan de ayuda. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en algunos aspectos, voy a andar rápido y nos vamos a detener donde sea importante. Muy bien. El imperio neobabilónico. Los caldeos o los babilonios se apoderaron del mundo, reinaron en el mundo desde el año 625 hasta el 539 antes de Cristo, según dice el título. Hablemos de la ciudad de Babilonia.
Antiquísima ciudad a orillas del Éufrates, cuyo nombre hebreo es Babel, y a la que se refiere la narración de Génesis 11 del 1 al 9. B. Babel, que significa puerta de Dios, fue una de las ciudades fundadas por Nimrod, según Génesis 10, 8 al 10, en la tierra de Sinar o Sumer. C. En el año 2000 antes de Cristo, aproximadamente, era una ciudad de cierta importancia, pues servía de capital a una de las provincias del reino de Ur. Poco después se independizó y sirvió de capital a un reino cuyo soberano más famoso fue Hammurabi, aproximadamente en el 1800. Ya hemos estudiado acerca de ese rey. Fue atacada y tomada por los eteos, llamados también los hititas, en el año 1595 antes de Cristo aproximadamente. Pero esto no destruyó su hegemonía en el sur de la Mesopotamia. A principios del primer milenio antes de Cristo, al surgir el gran imperio asirio, Babilonia fue conquistada y unida a este. Su resistencia, sin embargo, fue tal que en el año 689 antes de Cristo, los asirios la destruyeron completamente. A pesar de ello, Babilonia volvió a surgir de sus escombros y continuó oponiéndose al poderío asirio. Cuando estudiamos la historia del imperio asirio, ustedes deben recordar que Babilonia, como era una ciudad grande, importante y muy poderosa militarmente, les dio muchos problemas a los asirios. Ahí era un foco de rebelión constante. Por eso ustedes ven acá lo inverso. Allí cuando hablamos de los asirios, nosotros estudiamos que constantemente los asirios tenían que aplacar las revueltas que había en Babilonia. Nabopolassar, que reinó entre los años 625 al año 605 a.C., se sacudió del yugo de Asiria, como dice ahí en el 625, y estableció la independencia de Babilonia con la ayuda de Ciásares el Medo. Conquistó y destruyó Nínive en el 612, una fecha que hay que grabar. Más adelante vamos a enfatizar esto. Muy bien, así que el hombre de la independencia, que lo vamos a estudiar más tarde, fue Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor. Muy bien, en el año 608, ya saben que todo es antes de Cristo, desapareció el poder de los asirios. Babilonia llegó a ser la capital del imperio de los caldeos, llamado el imperio neobabilónico. Fue esta la época más gloriosa de su historia. Naturalmente la caída del imperio asirio fue un proceso, como lo estudiamos, fue un proceso, pero el golpe final se le dio en ese año 612, cuando Nínive fue tomada, que era la capital, y fue quemada. El rey asirio murió en el incendio. Y tanto Nahum como Sofonías hablan de la destrucción de Nínive. Yo les asigné esa lectura de Nahum, son 3 capítulos. Le hace también a Sofonías, yo lo hice también para relacionarme con la lectura. Es muy interesante leer la Biblia cuando uno entiende el contexto. Ya van a ver cuando ustedes lean esos 12 libros que van a entender el lenguaje. Muy bien, entremos un poquito a la geografía. Dice Babilonia, la capital del imperio, al cual esta le dio su nombre. Es bueno que sepan que Babilonia era la ciudad, la capital, pero Babilonia también se llamaba el imperio neobabilónico. Por eso dice Babilonia, la capital del imperio, al cual esta le dio su nombre. Está situada en las orillas del antiguo curso del Éufrates, a 87 kilómetros al sur de Bagdad. En el lado, volteo la página, en el lado oriental del actual cauce del río. El lecho plano depositario del río, al no contar con minerales o piedras, es reducido por el clima caliente y seco a una relativa improductividad.
a menos que sea ayudado por canales de irrigación. Por su ubicación, Babilonia estaba destinada a ser importante comercialmente. Las rutas de acceso al norte y al oeste seguían el curso del Tigris y el Éufrates, los famosos dos ríos de la Mesopotamia que tanto hemos estudiado. Hacia el sur, el Golfo Pérsico hizo posible la comunicación naval con las naciones marítimas. Hacia el oriente, a través de las puertas de Sagros, estaba el camino hacia Irán. El país recibe en la Biblia el nombre de Sinar, según Génesis 10:10 y 11:2. Y en los textos posteriores, Caldea, o país de los caldeos. Casdim, según el hebreo. Según Jeremías 24:5 y Ezequiel 12:3, se llama a Babilonia o la tierra de los caldeos. Muy bien. Historia del imperio neobabilónico. Ya ahí están las fechas desde 625 al 539 antes de Cristo. El nuevo imperio babilónico o neobabilónico quebrantó el poder de Asiria y en su barrida occidental destruyó a Judá y conquistó a Egipto. Sus reyes fueron los siguientes. El primero, Nabopolassar, que reinó entre los años 625 hasta el 605 a.C. Gobernador caldeo de la ciudad de Babilonia, que logró independizarse del imperio asirio en el 625. Él era gobernador de Babilonia bajo el dominio asirio. Él se rebela, pelea contra ellos y logra la independencia. Fue lo primero, logró independizar a su ciudad, su reino, y luego continuó, unido con otros pueblos, su guerra contra el imperio. Seguimos. Con la ayuda de los medos, conquistó y destruyó a Nínive, la capital de Asiria, en el año 612 a.C. Esta es una fecha muy importante para grabar. Ustedes saben que hay muchas fechas, pero hay fechas que yo les digo, grábenlas. Son fechas muy importantes. 612 a.C., destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive es una ciudad muy importante en la historia de Israel. Jonás fue enviado a Nínive tiempo antes, mucho tiempo antes, la caída, o sea, 100 años antes. Y pues saben ustedes, por el impacto, la influencia y la relación del imperio de los asirios en la historia de Israel, es muy importante la capital, Nínive. ¿Cayó en qué año? O sea, haga usted como nosotros hacíamos cuando estudiábamos griego en el seminario, que como teníamos que grabarnos 25 o 50 palabras del griego todos los días, andábamos con una tarjetita, así. Jamartía, pecado, así seguíamos. Metamelomai, metanoia, arrepentimiento, y así. Pues haga usted lo mismo, ¿eh? Usted vaya. 931 muere Salomón y se divide el reino de Israel en el norte y el sur. 722 cae el reino del norte. Los asirios destruyen a Samaria. 586 destruida Jerusalén. Tercera toma de Nabucodonosor. 612. Van bajando y se van aprendiendo las fechas. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Hagan tarjetitas y se graban. Cuando están predicando, ya ustedes tienen un contexto histórico. Y es bueno, cuando predicamos, ubicar al lector en el contexto de la Biblia. Muy bien. Seguimos con el punto 2 de Nabopolassar. La segunda parte. Nínive, tema de muchas profecías, cayó como lo registran Nahum y Sofonías. Ahí no es lo, sino lo registran Nahum y Sofonías. 3. En su crónica narrando su guerra contra los asirios, Nabopolassar dice, esto lo cita él
en su diario, en su registro. En el mes Liyar de su 16º año, Nabopolassar, eso lo pone el autor para que se entienda, que él es que está hablando, rey de Babilonia, sacó su ejército y marchó contra Siria. En Marchewan unió sus fuerzas con Umman Manda y marchó tras Asur Ubalid en Arán, que es también llamado Aram. Ya saben ustedes que estudiamos Arán allí en el norte. Muy bien. El temor cayó sobre él y sobre el ejército de Egipto que había venido en su ayuda. Abandonaron la ciudad, la cual fue capturada. Y ahí termina la cita. Este extracto muestra que el relato bíblico del mismo evento, según Segunda de Reyes 23:29 y Jeremías 46:2, debe traducirse. El rey de Egipto subió en favor del rey de Asiria al río Éufrates. Esto fue cuando Josías salió a pelear contra Necao. ¿Recuerdan ustedes? Necao invadió. Hay que corregir la narración de la Biblia, no la Biblia, escuchen esto para que entiendan esto, porque en realidad la Biblia dice que Josías vino a pelear contra Necao, que venía hacia Carquemis, y dice que venía a pelear contra los asirios. En realidad no venía a pelear contra los asirios, venía a pelear a favor de los asirios. Porque eso es bueno entender el contexto. Recuerdan ustedes que Egipto, o sea, Asiria tuvo guerras constantes contra los egipcios. Los egipcios se levantaban, eran subyugados, volvían y se levantaban, y era un foco de rebelión constante. Porque siempre fue un imperio. Ahora, la última vez que los asirios invadieron Egipto, recuerdan ustedes que dividieron a Egipto en provincias y quitaron los reyes de ascendencia egipcia y pusieron reyes asirios, o sea, gobernadores asirios. Así que cuando se debilita, más adelante vamos a ver, cuando se va debilitando el imperio de Asiria, va surgiendo Nabopolassar, Babilonia y los medos que se juntan contra Siria. Egipto, que también era prácticamente asiria, porque los gobernadores eran asirios, muy bien, viene, porque pertenece a Siria, viene a pelear contra Babilonia, Nabopolassar, y contra los medos en Carquemis. Viene a favor de Asiria. La Biblia dice que venía en contra. Pero eso no significa nada en contradicción de la Biblia. Sino eso es porque la intención de Josías era otra, vamos a ver, ¿entiendes? Entonces, la intención de él cuando viene, eso solamente él lo sabe. Quizás lo que quiere decir es que también Egipto se estaba rebelando contra Siria. Era lo que interpretó el escritor de la Biblia. Viene Egipto ahora también en contra de Asiria. En otras palabras, se va a aliar con los medos y se va a aliar con los en contra de Asiria, porque está bajo el yugo de Asiria. Pero según la narración aquí de él, no era en contra, sino a favor. Pero que Josías, o el que escribió acá en la crónica, dice, pensaba, bueno, como todo el mundo se está rebelando contra Siria, también Egipto se está rebelando contra Siria. O sea, la intención no contradice la Biblia, porque la intención solamente lo sabía Egipto. Después, acuérdate que cuando Nabonido escribe, es al final, y después que se logra todo, entonces ya sabe cuál es la intención de Egipto. Pero posible al principio ni ellos lo sabían. Me comunico. Muy bien. Así puede ver en la Biblia algunos detalles que usted tiene que interpretar, que son crónicas. Crónica es que esté escribiendo, dice, en el año tal pasó esto y esto y esto y esto y esto, y está narrando hechos históricos. Allí no había internet para comprobar las cosas. Era en el momento. Imagínate, ¿qué comunicación tenía esa gente que duraban meses para saber lo que va a pasar allá? Y meses para... Cuando llegaba la información, era tarde. Los profetas no tenían una enciclopedia. Yo me maravillo, estaba leyendo a Ezequiel esta semana,
Y yo decía, ¿cómo este hombre podía saber tanta geografía? Cuando mencionaba a Egipto, mencionaba todas las ciudades de Egipto. Es increíble. Cuando mencionaba Arabia, mencionaba las ciudades de Arabia. Cuando mencionaba a Tiro, las ciudades de Tiro. ¿Cómo este hombre sabe? Oye, y así es casi todos los profetas. Porque Ezequiel se ve que era culto, pero hay otros que no tenían tanta cultura. O sea, se ve algo ahí que es muy difícil saberlo. Porque no había internet para ilustrarse, una biblioteca que usted iba a estudiar allí. Es asombroso. Muy bien. Entonces, este es un pasaje muy importante. Yo no tengo mucho tiempo para detenerme, pero podíamos proyectar ahí a Segunda de Reyes 23, 29. Rapidito ahí. Y prepárense para los textos. Me quitan los mapas por ahora. Dice aquí, en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Vamos a poner otro texto. Jeremías 46, 2. Dice, con respecto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemes, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Fíjense acá, amados, esa es la narración. Voy a seguir acá, para más adelante explico. Dice Josías, previniendo la debilidad de la posición asiria y la aumentada fortaleza babilónica, buscó intervenir y reconquistar parte del territorio israelita perdido. En su lugar halló la muerte a manos de los egipcios en Megido, según Segunda de Crónicas 35, 20 al 25. En otras palabras, Josías tenía otra intención. La mayoría de los reyes de Judá se inclinaron cuando aquellos dos poderes se disputaban el mundo antiguo. Generalmente los reyes, tanto de Israel como de Judá, crearon partidos. Por ejemplo, el partido pro Egipto, el partido pro Asiria en su tiempo. Ahora el partido pro Babilonia y el partido pro Egipto. Por eso Dios habla tanto en contra de Egipto, porque tanto Israel como Judá, en cada uno en su contexto, se inclinaron hacia Egipto, buscando ayuda de Egipto, y dejaron la ayuda de Dios. Cuando Dios, en el caso de este tiempo, Dios dijo a través de Jeremías que se sometieran al poder de Babilonia, porque era ineludible el juicio. ¿Por qué pelear contra Dios? Porque era contra Dios, no contra Nabucodonosor. No era que Jeremías simpatizaba con los caldeos, sino que tenía un mensaje de Dios. El juicio ya Dios lo había decretado. Y entonces van a ver, cuando ustedes lean la Biblia, eso es un detalle histórico muy importante. Dios en contra de los partidos. Dios quería que la ayuda fuera a él. No Egipto, no Babilonia. Cuando él decía sométanse a Babilonia era porque era ineludible el castigo, como dije ya. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Josías, como Josías era un hombre entendido, que se sometió a Dios y tuvo un encuentro con el Señor, y desde que era un niño sirvió a Dios, él no estaba en pro de ningún reino, él estaba a favor de Dios y de su pueblo. Por eso, la intención de él, cuando él pensó, según se analiza, esta es mi oportunidad de oro para yo poder volver a someter los territorios que estos imperios han robado a Dios y a su pueblo. Entonces salen en contra de Necao, pensando que Necao, como era, ya dije, un país que estaba subyugado por los asirios, por eso piensa que viene a pelear a favor de Asiria. Pero en realidad, en contra de Asiria, porque piensa que se está rebelando, pero en realidad venía a favor de Asiria. Y eso lo explica lo que ya dijimos la vez pasada, que los gobernadores eran asirios.
aunque posiblemente Necao no lo era en ese tiempo. Ok, seguimos. 4. En el año 606, el anciano Nabopolassar entregó el mando del ejército de Babilonia al príncipe heredero Nabucodonosor, excepto por una expedición realizada en la parte superior del Éufrates para establecer una exhibición en Quimú. Inmediatamente después de retirarse Nabopolassar, la guarnición egipcia de la cercana Carquemis atacó y capturó este fuerte. El 5. La crónica del año siguiente dice, viene la crónica, en el año 21 del rey de Babilonia, él se quedó en su lugar mientras el príncipe heredero Nabucodonosor, su hijo mayor, tomó comando personal de sus tropas y marchó a Carquemis, la que yacía en los bancos del Éufrates. Él cruzó el río y marchó contra el ejército egipcio que estaba en Carquemis. Pelearon el uno contra el otro y el ejército egipcio huyó de delante de él. Él los derrotó y los aniquiló. En este tiempo, Nabucodonosor conquistó todo el territorio de Ati. Por 21 años, Nabopolassar había gobernado Babilonia. En el día 8 del mes Ab murió, y el mes de Elul, Nabucodonosor regresó a Babilonia, y el primer día de Elul, que es el 6 de septiembre del 605, se sentó en el trono real de Babilonia. Cierro la cita porque es una cita de registro babilónico. Es interesante tenerlo para conocer la historia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya ustedes vieron acá en el mapa dónde está Carquemis. Esto es muy importante. Era una región que estaba en Siria, en la parte norte. Mírenla ahí. Mira, encima de Antioquía, aquí, en Armenia, aquí, cerquita, aquí. Damasco está un poquito más abajo, más al norte, aquí Carquemis. Es un lugar que se dieron varias batallas. Ahí se encontraron varias veces los asirios contra los egipcios, Babilonia contra Asiria. Muy bien. Relaciónese con el mapa, que es muy importante estudiar historia con geografía para entenderla mejor. Seguimos entonces. ¿Ya vieron? Entonces cómo Nabopolassar ya estaba viejito, dio su última batalla, al final llama a su hijo Nabucodonosor, y él era general del ejército. Entonces él entra en escena en contra de los asirios y del resto del imperio. Muy bien, Nabucodonosor, muy conocido en la Biblia, reinó entre los años 605 y 562 a.C. Considerado el más grande de todos los reyes de Babilonia, fue uno de los monarcas más poderosos de todos los tiempos. Reinó 45 años. El imperio babilónico fue en gran parte su logro. Muchos años reinó Nabucodonosor. Extendió el poder de Babilonia por la mayor parte del mundo entonces conocido y embelleció la ciudad de Babilonia de una manera casi inimaginable. El esplendor de la ciudad en esa época era extraordinario y por ello los escritores bíblicos la llaman, miren cómo la llaman, la admiración de toda la tierra, según Jeremías 51:41. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, según Isaías 13:19. Señora de los reinos, según Isaías 47:5. Admirado por la belleza y la grandeza de Babilonia, Nabucodonosor exclamó con profunda jactancia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso lo dijo en Daniel 4:30. Ahí vino el Señor y lo convirtió en un animal y lo enfermó mentalmente. Pero seguimos, hablamos después de eso. La construcción más espectacular de Babilonia eran los jardines colgantes, que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Nabucodonosor hizo que se construyeran los jardines dentro de los muros de su palacio para apaciguar la nostalgia de su esposa Amitis. Miren ustedes, para contrarrestar la nostalgia. Sufría de depresión porque la sacaron de su país, de Media, así es, que era un país silvestre y montañoso, muy distinto de las llanuras planas en torno a Babilonia. Así que como la tierra de ella era un lugar silvestre y allí en Babilonia no existe eso. Entonces le hizo algo ahí lo más natural posible para que ella se sintiera como en su país. Qué terrible. Escuchen, el nivel más bajo del jardín estaba sobre arcos a 25 metros de altura. Encima de este se construyó un nivel colgante y otro encima de este, colgando más arriba. Puede que en total sean 6 niveles, creando una escalera gigantesca de unos 43 metros de altura. Eso viene siendo, póngale el doble, esos son metros, es casi el triple en pies. Así que vienen siendo, póngale por ejemplo, unos 110 pies. Eso es un edificio como de 10 pisos, amado, o más de 10 pisos, 11 pisos. Miren los niveles. Las terrazas estaban, volteo la página, impermeabilizadas con plomo, betún y cañas, y luego rellenadas de suelo fértil. Nabucodonosor plantó en las terrazas árboles, arbustos y flores, de manera que el conjunto parecía una montaña hermosa. Eso es como una montaña en su palacio, amado. Eso era una belleza increíble. Las terrazas se regaban, oigan bien, desde el Éufrates, traían el agua. Una serie de tuberías iba desde el río a una cisterna subterránea. Al lado de la cisterna había una torre esbelta que llegaba hasta la terraza superior, a la cual contenía una cadena sin fin de cubos de agua que mantenían en movimiento los esclavos día y noche. Trabajan 24 horas tirando el agua ahí. Los jardines colgantes todavía existían 2 siglos después de Nabucodonosor, cuando conquistó la ciudad Alejandro Magno. Así que se mantuvieron hasta que naturalmente más adelante fue destruida Babilonia. Punto 3. Hablando de Nabucodonosor. Sus campañas militares de acuerdo con la crónica babilónica. A. Victoria sobre Egipto en Carquemes. Dice campaña en Siria en el 605 y 604. Y ahí se captura Ascalón. Ascalón es una de las 5 ciudades de los filisteos. ¿Se recuerdan ustedes? C. Campañas anuales en Siria desde el 603 a 601. D. Sufrió una derrota a manos de los egipcios en el 601 a.C. y necesitó 18 meses para reorganizar su ejército. E. Peleó en Siria contra los árabes en el 599 a.C. F. Peleó en Carquemes en contra de Elam, que más tarde iban a ser los persas, en el 596. Fíjense que Carquemes es un lugar que fueron de muchas batallas. Es como Megido en Palestina. G. Contrarrestó una rebelión en Babilonia y realizó campaña en Siria en el 595 a 594. Ustedes saben que los imperios se sostenían, eran aplacando revueltas, porque constantemente se levantaba alguien, se rebelaba alguien del imperio. Muy bien, ahora entramos en lo que nos importa. Sus campañas militares contra Judá de acuerdo con la Biblia. Él invade 3 veces. Ahí están las 3 ocasiones. Tomó Jerusalén en el 5, la tomó otra vez en el 597 y la tomó por 3.ª vez y destruyó en el 586. Pero vamos a estudiar lo que dice la Biblia un poquito. Primeramente, miremos el punto A. Tomó Jerusalén en el año 605. Vamos a ver lo que narra el Jeremías 25.1. Vamos a ponerlo rapidito ahí. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo
de Judá, en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El primer año de Nabucodonosor fue el 605. ¿Cuál? 605. Invade la primera vez. Vamos a ver la narración. Vamos a Daniel 1 y 2. Dice, en el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Él, cuando invade la primera vez, se lleva un sinnúmero de judíos, entre ellos se lleva a Daniel. Por eso Daniel está narrando acá, porque él fue uno de los que fueron transportados a Babilonia. Entonces, grábense eso, en la primera toma, 605, fue el primer año de Nabucodonosor, Daniel es trasladado con un grupo a Babilonia. Ahora, vamos a leer el aspecto histórico de esto, porque me gusta Segunda de Crónicas 36, porque hay un resumen, ustedes van a poder, que es lo que me interesa a mí, ustedes puedan mirar las tres invasiones ahí brevemente. Segunda de Crónicas 36, versículo 5. Y aquí vamos a ver, aquí. Muy bien, ¿lo tienen conmigo? Muy bien. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos. En realidad es del 5 al 8, pero hoy quiero que comiencen, vean la introducción. Dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto, escuchen, que ese rey de Egipto, y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre a Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Escuchen, Necao todavía está en guerra contra Nabucodonosor. En tiempo de Josías, que era el padre de Joacás, él invade, él mata a Joacim, pero él sigue. Acuérdense que históricamente Egipto se considera dueño de Palestina. Porque siempre, generalmente, históricamente, Palestina pertenece a Egipto. Cuando Egipto estaba fuerte, se apoderaba de los estados de Palestina, los estados vasallos. Eso era. Entonces, inclusive Egipto reclamaba su derecho sobre Palestina. Así que por eso Necao viene y pone a Joacás. Todavía, después se da la batalla contra Necao de Nabucodonosor. Ahora viene la segunda, ahora viene lo que sucede. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y subió contra él Nabucodonosor. Quiere decir que Necao puso a Eliakim para que fuese rey en lugar de Joacás. Entonces viene ahora Nabucodonosor e invade y quita y va a invadir a un rey que fue puesto por Necao, rey de Egipto. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo
Y lo que en lo que él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Noten ustedes que este hombre fue llevado, apúntenlo, porque más adelante van a ver lo que pasa. Fue llevado cautivo a Babilonia. Ese fue Joacim. ¿Ok? Distingan entre Joacim y Joaquín. ¿Ok? Este fue Joacim. Ok, ahora, vamos a seguir ahí. Ya esa es la primera toma que se llevaron a Daniel. B, tomó a Jerusalén después de la rebelión de Joaquín en el año 597 y se lo llevó prisionero a Babilonia. Ahí están los textos ahora del 9 al 10. Ok, ahora este hombre se rebela contra el rey y el rey invade una segunda vez. ¿Ok? Joaquín se rebela y en el 597 invade de nuevo Nabucodonosor. Vamos a leerlo en crónica más fácil del 9 y 10. Dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Dice su hermano, pero en realidad él era hijo de Josías. Más adelante vamos a hablar de esto. Seguimos. Entonces ya ven que invade la segunda vez en tiempo de Joaquín. Muy bien. La tercera vez dice, tomó y destruyó a Jerusalén después de un sitio de 2 años y medio en el 586 y se llevó cautivas grandes masas de la población. Quemó a Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Un grupo de judíos quedaron para cultivar la tierra. Vamos a leer del 11 en adelante. Seguimos con el 11 ya entonces. Ahora, el 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Sigan. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Oigan esto. Le hizo juramento por Dios que le iba a ser leal. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Sigan. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las, abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Sigan. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, ese es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, o sea, todo, hasta los locos ahí. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, que fue cuando vino la restauración. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahí viene el tiempo de Ciro, que lo vamos a ver después. Muy bien, ahí están las 3 invasiones. ¿Están de acuerdo? ¿Vieron las 3 invasiones ahí?
Muy bien, por eso me gusta aquí porque está un poquito más breve y están divididas ahí para que ustedes entiendan eso. Seguimos con el punto 5 de Nabucodonosor. Sitió a Tiro por 13 años y tomó la ciudad de la costa, pero no la ciudad que estaba en la isla, en los años 585 a 572. Tiro tenía dos ciudades, una estaba en la costa y otra estaba en la isla. Él tomó una, como dice ahí, él tomó la de la costa, pero no pudo tomar la de la isla. Eso Ezequiel, léalo después en su casa, Ezequiel 26, del 1 al 21. Es muy importante que lean ese texto, apuntan para que lo lean en su casa, porque ahí habla la profecía contra Tiro y menciona todo esto, pero no tengo el tiempo para eso, ¿ok? Luego invade a Egipto para conseguir fondos para pagar a su ejército, porque el sitio a Tiro se prolongó y constituyó una gran pérdida económica para el imperio. Vamos a estos textos, sí lo vamos a leer. El 29 del 17 al 20. Vamos a ver. Ezequiel 29, 17 al 20. Dice, aconteció en el año 27, en el mes primero. Cuando dice 27, está hablando del tiempo que él salió. ¿Entienden? Que él salió él siempre habla del tiempo cuando él sale. Aconteció en el año 27, en el mes primero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuchen, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Duró 13 años el sitio. Ese sitio más largo que yo he oído alguna vez, que una ciudad. Duró 13 años, a veces eran 2, 3 años, 13 duró, porque como dije, eran dos ciudades, una en la costa y otra en la isla, no era fácil. Por ejemplo, Alejandro Magno, para tomar a Ciro, Nabucodonosor destruyó a Tiro, y Alejandro Magno, como no pudo tomar la ciudad que estaba en la isla, tomó los escombros, hizo un puente por el mar, para pasar y tomar la isla, o sea, la ciudad que estaba en la isla. No era fácil, duró 13 años y eso le fue muy costoso económicamente. Y miren lo que sucedió. Pero miren cómo la Biblia comprueba esto. Leímos el 17, ahora vamos con el 18. Vamos a leerlo completo porque yo me paré. Dice, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada. Y toda espalda, desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. O sea que fue, y eso está comprobado por la crónica babilónica. Dice aquí, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, sigan, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. El 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice el Señor. Den un aplauso a la soberanía. Amén. Porque el Dios del cielo favorecía a Nabucodonosor, favorecía a los caldeos, porque tenía un plan, amados. Llevó su pueblo allá y tenía que favorecer a su pueblo allá. Sabía lo que venía después con Ciro y todo lo tenía preparado en su soberanía. Y como Egipto siempre ha sido rival de Dios, y saben lo que Necao mató a Josías, después a Joacás, y Dios le tenía como su ganita, ¿no? A los egipcios. Entonces le dice, mire, eso es muy interesante, amados, muy interesante eso. Esta no es la primera vez que Dios da una recompensa a un rey porque le presta un servicio. Dios dice, te voy a pagar con los despojos de Egipto. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se fue contra Egipto, invadió a Egipto para buscar dinero que no tenía, para pagar a sus soldados que estaban en Tiro, tal cual como lo dice la palabra. Pero Ezequiel lo profetizó antes de que aconteciera. ¿Saben cómo dice en Isaías 43? Dice Dios a Ciro cuando dé el decreto a favor de
de los judíos para que salgan de Babilonia, dice, naciones, le dice a Israel, naciones di por ti. Y menciona tres. Vamos a ponerlo, porque ustedes vean eso, que es, ya que estamos aquí, 43 de Isaías 43. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre mío, eres tú. Sigue. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Sigue. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorables. Yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Saben a quién está hablando ahí? Está hablando de Ciro. Porque el capítulo 40 habla de Ciro mi ungido. Y el capítulo 41 habla de Ciro, su ungido. Lo menciona por su nombre como 150 años antes de nacer Ciro. Y entonces, ponga ahora las tres naciones. Y así mismo fue históricamente. Isaías lo dijo 150 años antes de Cristo. Y Dios le entregó esas tres naciones. Ponga el versículo anterior. Cuando habla de Seba, dice aquí, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Históricamente esas tres naciones fueron conquistadas por Ciro en un momento dado. Dios dijo, te voy a entregar esas tres naciones porque tú te portaste bien conmigo, con mi pueblo Israel. Igualito. Dios quita y pone reyes. Él hace lo que quiera. Dale un aplauso, Señor. Vamos a seguir rapidito acá. Muy bien. Dice aquí, el punto 6, en el 582 invadió y saqueó a Moab, Amón, Edom y el Líbano. 7. Daniel ejerció una influencia considerable sobre él. 3 veces Nabucodonosor llamó Dios al Dios de Daniel. Según Daniel 2, 47, 3, 29 y 4, 34. Punto 8. El Señor lo humilló y quebrantó por su soberbia con una enfermedad mental. Después lo restauró y él, humillado, engrandeció el nombre del Señor. Según Daniel 4, 28 al 37. ¿Ok? Ustedes lo leen después. Nabucodonosor murió en el año 562. Ahora vienen una serie de reyes que vinieron después sin importancia. Punto C, el tercer rey fue Amer Marduk, que la Biblia lo menciona, se llama Evil Merodach. Reinó entre los años 562 a 560. Era hijo de Nabucodonosor. Con él el imperio de Babilonia comenzó a declinar. Libertó a Joaquín de la prisión y lo trató con benevolencia y distinción. Eso sí hay que ponerlo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, desde el 27 al 30. Muy bien, dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, hijo de Judá, o rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, que era hijo de Nabucodonosor, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo. Sigan conmigo. Y le habló con benevolencia. Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Acuérdense que tenía reyes, todas las naciones que subyugaban, y los tenía allí en el palacio. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Ahí termina la cita o sigue. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Seguro se humilló como Manasés. Seguro se humilló como Manasés. Escúchame, eso es fidelidad. Ahorita hablamos de la soberanía, ahora es fidelidad de Dios con la casa de David. Esta gente
eran terribles. Se rebelaron contra Jeremías. Pero se humillaron allá como Manasés. Y Dios se acordó de David. Dios le dijo a David: si tus hijos se rebelaran contra mí, los voy a castigar con vara, con aguijón, pero no apartaré de ellos mi misericordia ni el pacto de mi paz. No como hice con Saúl. Por eso es bueno elegir a su padre. Yo elegí el mío. Cuando vayan a nacer, busques un padre elegido, porque Dios es fiel a sus generaciones. Denle un aplauso al Señor. Por eso nosotros, como padres, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Pero antes, para que nuestros hijos sean bendecidos, son benditos, tenemos nosotros que vivir en pacto con Dios. Porque Dios es fiel al pacto. Hay un pacto ya, pero hágalo usted en su casa. Diga: Señor, como David, dame una casa firme y dame un sacerdocio fiel. Como le diste a David, que lo mantuviste un heredero de él en el trono para siempre. Como hiciste también con Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, que le dijo: tu sacerdocio será para siempre. Y de ahí nació Sadoc. Y de Sadoc, en Ezequiel, cuando habla del nuevo templo, habla que los sacerdotes, hijos de Sadoc, van a ministrar allí. Tremendo. Dios guarda verdad para siempre. Denle un aplauso al Señor. Amén. También en Jeremías 52, 31 a 34, no lo vamos a leer, narra exactamente lo mismo. Fue asesinado por su cuñado y sucesor en el trono, Nergal-Shar Usur. Su cuñado lo mata y llega a reinar. Punto D. Nergal-Shar Usur, llamado también Neriglisar o Nergal-Saracer. Reinó entre los años 560 hasta el 556 a.C. Esposo de una hija, de Nabucodonosor, mencionado en Jeremías 39, 3 y 13, y en el almanaque de la corte de Nabucodonosor. Vamos a poner esto ya para que vean. Jeremías 39, 3 y el 3, rapidito. Dice: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Eran príncipes, acuérdense. Eso fue cuando Nabucodonosor invadió. Dice, y acamparon a la puerta de en medio. Y ahí mírenlo ahí. Nergal, Saracer, Sangar, Neu, Sarsequín, Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Ramat, dice. Y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. En ese tiempo era un príncipe. ¿De acuerdo? Acuérdense que él era esposo de la hija de Nabucodonosor. Muy bien. En el 13 narra igual. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, el Rapsaris, dice, Nergal Saracer. Y ahí se repite lo mismo. Pero era un príncipe y era un general también. Ahora llega a ser rey. Muy bien, seguimos con Elé. Después dice aquí que el 3, D3, peleó una campaña militar en Cilicia, de acuerdo a la crónica babilónica. Lagashi Marduk. Ese Marduk, ese era el dios de Babilonia, uno de los dioses. Reinó poco, solamente un mes, en el 556. Era hijo de Nergal Shar Usur, reinó solo un mes. Fue muerto por una conspiración entre los cuales estaba Nabonido. Nabonido se levanta, era un general de su ejército, se levanta también y lo quitan, lo asesinan y lo sacan del trono. Ahora entra a reinar Nabonido. Este es muy importante y por eso le dedicamos tiempo.
Nabonido reinó entre los años 556 al 539 a.C. Uno, no pertenecía a la dinastía anterior. Llegó al reino luego de derrotar al joven Lagashi Marduk en el año 556 a.C. Es posible que haya legitimado su apropiación del trono mediante su casamiento con Nitocris, una hija de Nabucodonosor y viuda de Neriglissar. Apunten esa mujer porque esa Nitocris fue la madre de Belsasar que menciona la Biblia. Nitocris, muy bien. Nabonido mostró especial interés por el dios lunar Sin y su templo en Harán, del que su madre, Adad Gupi, era sacerdotisa. Este hombre, bueno, más adelante va a hablar. Nabonido permaneció en el oasis de Teima, eso es en Arabia, desde el 549 a.C. hasta por lo menos el 545, según nos informa la crónica de Nabonido. Durante este tiempo, su hijo Belsasar llegó a ser corregente y reinó en su lugar como rey de Babilonia, según Daniel 5.1. Vamos a poner ahí a Daniel 5.1. Dice, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Fíjense, ahí solamente era eso. Ahí lo llama rey, porque él reinó en una corregencia. Corregencia es cuando un rey padre deja reinar a su hijo y se echa a un lado. Y él durante el tiempo del padre, ya sea por enfermedad, por razones que sea, se retira y él toma el control, el gobierno. Entonces, eso pasó con Belsasar. Muy bien. Él se retiró, él hizo algunas movidas religiosas que los historiadores interpretan que si fue eso lo que molestó a los caldeos o los babilonios. Cuando entremos a hablar de la caída de Babilonia, que la próxima vez que hablemos de Ciro y de los persas, vamos a ver que no se puede explicar por qué Ciro, después de hacer un sitio como de 3 años a Babilonia, la tomó sin ninguna resistencia. No pelearon, él entró y tomó la ciudad. Esa misma noche donde apareció la escritura en la pared. Esa misma noche entró y no hubo resistencia, parece que lo estaban esperando. Algunos piensan que los caldeos o los babilonios estaban descontentos con Nabonido, porque Nabonido parece que ofendió, según ellos, su interpretación, al dios de Babilonia, porque él mudó una estatua de aquí para allá, porque se inclinaba a este dios. Esa es una interpretación histórica que se cree que fue así. Había un descontento con él en el aspecto religioso, por ciertas movidas religiosas que él hizo con los dioses. Y algunos dicen que los dioses se enojaron contra él. Es la interpretación religiosa. Los dioses se enojaron contra él por ciertas cosas que hizo, mudando una estatua de aquí para allá y ciertas cosas que hizo. Yo no quise meterme en eso ahora porque no viene al caso, pero para que ustedes sepan un poquito. Seguimos. Esto explica el por qué proclamó a Daniel el tercer señor del reino, según Daniel 5.29. Vamos a poner a Daniel 5.29 ahí. Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Por qué tercero? Ahí lo dice, miren ahora. Sigo leyendo. Voy a leer todo el párrafo. Dice, esto explica por qué proclamó a Daniel el tercer señor del reino, según Daniel 5.29, como recompensa por interpretar la escritura en la pared del palacio que una mano invisible escribió, anunciando el juicio divino sobre su reino, según Daniel 5 del 5 al 29. El primer señor era su padre, el rey Nabonido, que estaba en Arabia retirado. El segundo era Belsasar y el tercero sería Daniel. Por eso le ofrece la tercera posición en el reino. Pero el profeta rechazó diciéndole, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Daniel 5,
17. Eso fue porque él se rebeló contra Dios, profanando los pasos sagrados. Seguimos. El 6. Dice, la interpretación de Daniel fue la siguiente. Mene, 2 puntos, significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, según Daniel 5, del 26 al 28. Punto 7. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y los persas, gobernados por Ciro, entraron a Babilonia y la tomaron, según Daniel 5:30. Vamos a poner Daniel 5:30 ahí. Esa es la misma narración. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. A ver el versículo que sigue. ¿No hay más? Dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ese fue el gobernador que puso Ciro allí a reinar. Acuérdense que era un imperio. Darío era como un rey. Acuérdense que ellos llamaban no gobernadores, sino reyes a los que tenían una provincia. Por eso el emperador era rey de reyes. Algunos tienen conflicto porque le llaman rey. Este Darío de Media era un rey. ¿Me entiendes? Un rey que llegó a ser el rey de Babilonia, aunque Ciro era el emperador. ¿De acuerdo? Usted puede interpretar la Biblia, van a ver, no voy a meter ahora en eso. Vamos a seguir para que ustedes vean algo aquí que voy a compartir con ustedes. Dice aquí, ya lo leímos, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y los persas, gobernados por Ciro, entraron a Babilonia y la tomaron, según Daniel 5:30. El imperio babilónico duró 70 años. Los 70 años del destierro de Judá coincide exactamente con los 70 años que Babilonia gobernó el mundo. El año que Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, que fue en el 539, fue el mismo año que autorizó el regreso de los judíos a su patria, según Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, y Esdras 1, del 1 al 4. Eso lo vamos a estudiar después cuando estudiemos a los persas, que es el tema que sigue. Pero ahí están las citas. 70 años, lo mismo, casi igual, acuérdense que en el primer año que él invade, en el 5, él toma Judá, la primera vez. Y su reino cae en el mismo tiempo que entra Ciro y decreta la salida de los judíos. Ese es más o menos igual. Porque aunque dice 39, en caso de los judíos, voy a hablar después, 39 se dio el decreto, pero en lo que ellos se prepararon para salir, duraron como 3 años. Por eso diría como el 5 o 6 los judíos salieron, pero el decreto se dio en el 39. De eso hablaremos después. Punto G, muy importante, corregencia de Belsasar. Acuérdense que Belsasar no era corregente. El último rey de Babilonia fue Nabonido, no Belsasar. Belsasar era un corregente, estaba en el lugar de su padre, pero su padre era el rey. ¿De acuerdo? Pero Belsasar es muy importante porque la Biblia lo menciona. La corregencia de Belsasar fue más o menos de los años, aproximadamente 552 hasta la caída, 539 a.C. 1. Hasta épocas recientes, el rey Belsasar era desconocido, excepto por la mención hecha en este capítulo. O sea, en ningún otro lugar se mencionaba el nombre de Belsasar, solamente en la Biblia. Eso hizo que muchos dudaran de que en realidad eso fuera verdad. Y se criticó la Biblia y se reían de la Biblia y muchas cosas contra la Biblia. Voy a leerlo completo. Hasta épocas recientes, el rey Belsasar era desconocido, excepto por la mención hecha en este capítulo. Pero se han descubierto registros contemporáneos de aquellos tiempos que revelan que Nabonido, el último rey de Babilonia, confió su reino a su hijo Belsar-Usur, mientras que él se retiraba a Arabia. En Daniel 5:2 llama a Nabucodonosor su padre. Esto es padre de Belsasar. El vocablo padre puede significar sencillamente un predecesor en el trono o
en este caso podría indicar que la madre de Belsasar, la esposa de Nabonido, era hija de Nabucodonosor. De dos maneras se puede interpretar. Si en realidad no era hija de un hijo de Nabucodonosor, todavía no podemos culpar a la Biblia de error, porque eso era muy común. ¿Recuerdan ustedes la casa de Omri? Todos los asirios, cuando se refieren a Israel, decían la casa de Omri. Y a otros reyes le llamaban hijo de Omri. Hijo de Omri, pero en realidad no era hijo de Omri, era descendiente de Omri. Ni siquiera pertenecían a Jehú, por ejemplo. Los asirios lo llaman hijo de Omri. Y ese es el hombre que acabó con la casa de Acab. Y Omri era el papá de Acab. Había existido tiempo antes. Así que eso es muy común, que los reyes veían una sucesión en el trono y decían el hijo de fulano. Pero en realidad no era hijo. Ahora, hay esas dos posibilidades. Que se refiera, cuando la Biblia le llama padre, o sea, Daniel le llama padre, que Nabucodonosor era su padre, porque en la sentencia le dice, tu padre Nabucodonosor se rebeló contra mí y mira lo que yo le hice. Ahora tú estás profanando los pasos sagrados, y se lo dice a beber a las prostitutas, y por eso fue su caída. ¿De acuerdo? En Daniel 5.2 ya se lo leímos. Vamos con el 3. El cilindro de Nabonido, entre paréntesis, un documento hallado en el 1881, que indica que, dice, identifica a Belsasar como hijo mayor de Nabonido, el último de los reyes de Babilonia, quien se cree era de origen asirio o arameo, y probablemente no estaba emparentado directamente con Nabucodonosor, sino que estaba casado con Nitocris, hija de Nabucodonosor, y una princesa egipcia de Suarén, quien fue a su vez madre de Belsasar. ¿De acuerdo? Están aprendiendo. Punto H. Babilonia, el misterio de la iniquidad. 1. Babilonia, opresora del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis como la encarnación de las fuerzas del mal que se oponen a Dios, según Apocalipsis 17. Eso ustedes lo saben. 2. En la simbología bíblica, Babilonia representa, entre paréntesis, entre comillas, perdón, el misterio de iniquidad, que en toda época amenaza al pueblo de Dios. Algunos profetas la llaman peyorativamente Babilonia la Grande, según Apocalipsis 16, 17 al 21, 17, 2 y 18, 10 y 21. En Apocalipsis es considerada un misterio del mal. Dice, en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pongan comillas donde dice Babilonia, abran ahí las comillas. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cierren ahí las comillas, o sea, cierren con comillas, según Apocalipsis 17:5. Babilonia y Jerusalén se contraponen la una a la otra como la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. La iglesia primitiva se dio cuenta de que también ella se veía empeñada en este mismo drama de las dos ciudades. Frente a la Nueva Jerusalén, según Gálatas 4:26, Pablo dice, comparando los dos montes, cuando habla de Agar y de Sara, y dice que habla de Jerusalén la celestial. Apocalipsis 21 también habla que descendió del cielo la Jerusalén celestial. Babilonia continúa hiriéndose a cada instante como una amenaza. Punto 4. A partir de la persecución de Nerón, adopta el semblante concreto de la Roma imperial, perseguidora de los cristianos. Primera de Pedro 5:13. Pedro habla y llama, se cree, a Roma, Babilonia. Hace alusión a Roma y la llama Babilonia. Roma
Babilonia, es vista por Juan bajo la imagen de una ramera sentada sobre una bestia escarlata, ebria de la sangre de los santos, según Apocalipsis capítulo 17. Mientras que los poderes anticristianos proceden de la profundidad que reina las tinieblas y el caos, en que reina las tinieblas y el caos, el Cordero viene del monte, habla de tres cosas, del monte, de la altura y de los dominios de Dios. De Sión viene la salvación prometida, ahí están los textos. Isaías 28, 16 y 17, 30, 19, Isaías 49, 52, 7 y 8 y 59, 20 y Joel 3, 5 y 4, 22. El juicio de Babilonia, la ciudad anticristiana, está próximo, dice próxima, pero es próximo. Va a caer de inmediato, o sea, pronto, inminentemente. Apocalipsis 18, 1 al 8. Y las naciones enemigas de Dios se lamentaron por ella, mientras que el cielo resonará en aclamaciones, según Apocalipsis 18, del 9 al 19 y el capítulo 10 completo. De ahí que tanto los cielos como los apóstoles y los profetas sean llamados a regocijarse. Ahí están los textos, Apocalipsis 14, 8, 16, 19, 17, 1 al 18, 18, 1 al 24 y 19 del 1 al 3. Todo eso habla de Babilonia. En otras palabras, mientras el mundo entero se lamenta de la caída de la gran ciudad, le dice a los santos que se alegren. Eso es como la caída de Satanás en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando cae, se alegrense a los cielos, porque fue echado de allá. Pero ay de ti tierra, porque ha descendido a ti con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Muy bien, ahora, escuchen. Ya no tengo que detenerme mucho en esto, porque aquí habla de los últimos años del reino de Judá. Y entonces, aquí narra lo mismo, otros detalles, le hablo después, pero no voy a detenerme en esto, porque ya, fíjense cómo hablando del imperio neobabilónico, a la vez estoy hablando de los últimos años del reino de Judá. O sea, venir aquí ahora mismo es una repetición, pero yo quiero que ustedes lo lean después. Muy bien, ahora, yo quiero también que escuchen, es muy importante que ustedes lean esto. Estudienlo ustedes después, no es necesario que yo lo estudie con ustedes aquí, para que comprueben algunos otros datos, más bien históricos, no tanto de la tierra de Judea, sino históricos que pueden ser de ayuda a ustedes. Ahora, aquí es muy importante. Cuando yo hablé del reino del norte, yo me detuve y hablé de los reyes uno por uno. No tengo el tiempo para hacer esto porque me quedan muy pocas clases y tengo que tocar a todos los profetas. Tendría que hacer un resumen nada más de ellos, porque el tiempo no me da. Así que no voy a hacer algo que ustedes pueden hacer. Yo quiero que ustedes estudien, mis amados, aquí, los reyes, el reino del sur. Estúdienlo, por favor. Ahí habla, ustedes van a leer los textos, Roboam, Abián, Asa, y ustedes lo van a leer así, con los textos al lado de la Biblia, y lo van leyendo como yo lo estudié con ustedes aquella vez. No todo se va a poder enseñar desde acá. ¿Me entendieron? No todo va a ser enseñado desde acá, porque es imposible por el tiempo. Pero ustedes me van a prometer que ustedes lo van a estudiar, que no hay tiempo. No es difícil, ustedes cogen el texto ahí arriba, los años y van leyendo lo que dice ahí. Si esto les resulta elegible algunas cosas, ustedes lo tienen también en el otro, aquí, el reino dividido. Por favor, léanlo. Así yo no tengo que ahora detenerme, porque ya ustedes entendieron el contexto. Ya saben ustedes, vamos a grabar fechas ahora. Lo importante aquí es grabar fechas. Contexto. Dame otra atención aquí. Fechas que hay que grabar. Muy bien. ¿Qué pasó en el año
605 antes de Cristo. Nabucodonosor invade la primera a Judá. Muy bien. Segunda fecha importante. 597 antes Cristo, segunda invasión o toma de invasión sería. Y entonces viene el 586 antes de Cristo, ese fue definitiva, la tercera y definitiva. Ahí se destruyen los palacios, se destruye el templo. Esta fecha es muy importante. Y deja solamente unos cuantos campesinos allá que se quedaron allá y destruye todo. Después ponen un gobernador y viene un descendiente, creo que se llama Ismael, de la casa de Judá y mata a Gedalías, creo que se llamaba, y entonces obligan a Jeremías a ir con ellos a Egipto. Él no quería, pero lo obligaron. Así terminan las crónicas de la historia de Israel. Grábense esas tres fechas. Otra fecha para grabar. ¿Qué pasó en el 612? ¿Qué pasó? Destrucción de Nínive y caída del imperio asirio. ¿Quién es el autor de la destrucción de Asiria? ¿Cómo se llamaba? Nabopolassar. ¿Quién era Nabopolassar? El padre de Nabucodonosor. Nabucodonosor llega a ser el rey principal, era uno de los reyes de más prestigio, diríamos, en la historia antigua. Uno de los grandes reyes de todos los tiempos y reinó muchos años, 45 años. Grábense, por favor, esas fechas. Es muy importante. A ver, en forma de repaso. A ver. Le doy aquí. ¿Qué? Abracalabra, pata de cabra. Fechas para grabar. Amén. ¿Qué pasó en el año 931 antes de Cristo? Muerte de Salomón. Se divide el reino de Israel en dos reinos. Por eso se llama el periodo el reino dividido. El reino del norte se llamaba ¿cómo? Israel. Llamado también Efraín por los profetas. ¿Y la capital cuál era? Samaria. ¿Cuál era la capital? Samaria. Muy bien. Muy bien. ¿Y ese reino en qué año fue destruido? El reino del norte. O del norte, ya saben ustedes. ¿En qué año fue destruido Samaria? ¿Qué año? ¿Cómo es posible que tienen titubeos? Eso lo he repetido 20,000 veces. 700, no, pero ustedes son maestros, déjenlo a ellos. 722 antes de Cristo. Amén. ¿Qué imperio destruye a Samaria? Díganlo en voz alta. Los asirios, en el año 722 antes de Cristo. Ese es el examen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una pregunta a veces. ¿Cuál fue el último rey de Israel? Miren. ¿Quién fue? El último rey de Israel, no de Judá. Oseas. Caleb me lo dijo, fue primero que me lo dijo, Caleb. Inteligente, hombre graduado con alto honor en la universidad. No, es verdad, no está hablando mentira. 722, caída del reino de Israel del norte, destrucción de Samaria. A ver. ¿Cuál fue el último rey?
Oseas. A ver, ¿y quiénes fueron los dos reyes asirios? Uno que comenzó el sitio. ¿Cómo se llama el que comenzó el sitio? ¿Salmanasar o el quinto? ¿Seguro? ¿O el quinto? Tercero. Búsquese en la crónica. El quinto. Ahí está el error la vez pasada que le dije, no confundan. Es el quinto. Pero digan Salmanasar. No se olvídense de quinto. Digan Salmanasar, el quinto. ¿Saben ustedes que Nabucodonosor es Nabucodonosor segundo? Y nadie lo conoce como segundo, porque el otro no tiene importancia. Y cuando tú vas después de alguien sin importancia, tú te llamas Juan Radamés primero. Ok. Entonces, el sitio lo comienza Salmanasar, quinto. Y lo termina Sargón segundo. Graben más a Sargón. Si se olvidan de Salmanasar, digan Sargón segundo. Porque él comenzó el sitio. Y el que dice en su crónica que lo hizo. Los dos lo dicen. Pero Sargón segundo completa el sitio. Digan, ¿qué? Sargón segundo. ¿Por qué se llama Sargón segundo? Porque hubo un primero. ¿Y saben ustedes quién fue el primero? Sargón segundo de Akkad. ¿Recuerdan ustedes? La ciudad de los sumerios, allá que lo estudiamos. Gran rey de los sumerios, que la Biblia habla de Akkad. Rey de Akkad, rey de Sumeria, que hizo grande el imperio de los sumerios. ¿Cómo se llamaba? ¿Sargón qué? Sargón primero. No confundan a Sargón segundo con Sargón primero. Los dos eran importantes. Uno es el rey más famoso de los sumerios, rey de Akkad. Es el hombre que hace grande Akkad, la ciudad que se menciona después del diluvio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora. Ahora lo mismo. A ver. ¿En qué año? ¿En qué año fue destruida Jerusalén y llegó el fin del reino de Judá? 586 antes de Cristo. Las dos invasiones son importantes, pero lo que ustedes tienen que grabar es el fin. El fin. Ahí llegó el fin. Si se olvidan del 5, el de 558, 605. Es buena las tres fechas, pero esta es la más importante. ¿De acuerdito? Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Terminé a tiempo porque... Pero ustedes me ayudan si estudian esto. No es difícil. Pongan el texto como yo lo hice y van leyendo. Así, rapidito. Leen el pasaje bíblico y la son. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración. ¿Oramos? ¿Me permiten orar? Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Gracias por aprender estos datos históricos que nos van a ayudar a interpretar mejor la Escritura y a no ser ignorantes en cuanto al conocimiento bíblico. Por favor, yo sé que hay niveles entre los hermanos, niveles de conocimiento, y también entre los hermanos que están a través de los medios tomando este curso. Algunos aquí han pasado por universidad y otros por un instituto bíblico y otros apenas cursaron la primaria. Pero todos estamos juntos aprendiendo. No importa el porciento de conocimiento que adquiramos, pero vamos a aprovechar este curso y nos va a bendecir. Como las demás clases de este periodo, de los demás que vienen. Muchas gracias. Por favor, graba este conocimiento. No, estas fechas
son de importancia, Señor, porque marcan la historia de la nación hebrea, tu pueblo, y que tienen mucho que ver con la relación tuya con Israel. Y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Gracias. Bendice a mis hermanos y bendíceme a mí y ahora a tu siervo Manolo en la segunda clase. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor.